Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia de esta mañana. Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia de esta mañana. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. En nombre de AmCham Honduras les damos la más cordial bienvenida a este evento desarrollado en alianza estratégica con Crow. El tema nos reúne hoy, tendencias clave de cumplimiento y ética para el 2026. Antes de dar inicio, queremos reconocer y agradecer a nuestros patrocinadores de Sponsors Club 2026, quienes hacen posible que con su apoyo realicemos estos espacios de aprendizaje y actualización. Se trata de nuestros miembros Platino, Dinant, nuestros miembros Oro, Camosa, Deloitte, Grupo Farinter, Louis Dreyfus Company y Walmart, y también a nuestro miembro Plata, PBS. Gracias por acompañarnos y dedicar parte de su mañana a este tema tan relevante. Esperamos que este webinar sea de gran provecho para todos ustedes y que puedan llevarse información valiosa y respuestas claras a sus principales inquietudes. Les recordamos a todos los participantes que desde ese momento pueden realizar sus consultas o preguntas a través de la sección de Q&A. Al finalizar la conferencia, les comento que tendremos un espacio de preguntas y respuestas donde los conferencistas podrán atender a sus consultas o inquietudes. Asimismo, les informamos que al finalizar el evento van a recibir a sus correos electrónicos el enlace con la grabación de YouTube junto a la presentación que se impartirá esta mañana. Y pues en un entorno empresarial cada vez más dinámico y regulado, el cumplimiento y la ética han dejado de ser únicamente una obligación
para convertirse en un elemento estratégico que fortalece la confianza, protege la reputación de las organizaciones y contribuye a su crecimiento sostenible. Es por ello que en esta sesión conoceremos algunas de las principales tendencias que marcarán la agenda del compliance durante este periodo 2026, incluyendo el uso de la inteligencia artificial en los programas de cumplimiento, fortalecimiento de la supervisión de terceros y la cadena de suministro, el aumento de los fraudes impulsados por la tecnología y las mejores prácticas para medir la efectividad en un programa de compliance. Así que agradecemos a nuestros conferencistas por compartir esta mañana con nosotros su experiencia y sus conocimientos y a todos nuevamente por acompañarnos en esta sesión. Los temas que se van a abordar esta mañana son el uso de la IA en programas de cumplimiento, la supervisión reforzada de terceros y cadena de suministro, FTOs, aumento de fraudes habilitados por tecnología y la medición de la efectividad del programa de compliance. Esta mañana contamos con la participación de dos destacados expertos de Crow. En primer lugar, nos acompaña Jamie Michelson, quien es Managing Director del área de investigaciones, debida diligencia y cumplimiento. Cuenta con cerca de 2 décadas de experiencia liderando investigaciones complejas y anteriormente se desempeñó como fiscal federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde dirigió investigaciones relacionadas con fraude, corrupción, lavado de dinero y delincuencia transnacional. También nos acompaña Arturo del Castillo, quien es Managing Director y líder de la práctica de investigaciones, debida diligencia y cumplimiento en México. Cuenta con más de 20 años de experiencia, ha asesorado a empresas multinacionales e investigaciones forenses, programas de cumplimiento, prevención de fraude y anticorrupción, consolidándose como un referente en materia de compliance en la región. Estamos seguros de que la experiencia y conocimientos de nuestros conferencistas van a aportar una perspectiva muy valiosa sobre todos los desafíos y las tendencias que están marcando el cumplimiento y la ética en este año. Sin más, les cedo la palabra a Jamie y Arturo para que puedan iniciar con su presentación. Adelante. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias a toda la audiencia quien nos acompaña en este webinar. Muy complacidos los dos, tanto Jamie como yo, de estar aquí con ustedes. Muy agradecidos con la American Chamber Honduras que nos haya invitado a dictar este webinar. Y la verdad nos sentimos muy halagados y muy contentos de poder estar aquí para compartir pues, nuestras opiniones, ideas, experiencias en un tema que nos ha parecido y siempre nos parecerá apasionante desde el punto de vista profesional. Mirar cómo ha venido evolucionando el tema del compliance en los últimos años, pues ha sido un privilegio, debo decirlo, ¿no? Tanto a Jamie como a mí, en nuestras respectivas trincheras, nuestros respectivos ángulos, pues nos ha tocado atestiguar diferentes cambios, diferentes formas en cómo ha venido evolucionando el compliance. Hace 30 años, cuando esto más o menos comenzaba y estaba apenas en pañales, pues las discusiones y los temas que se discutían en ese entonces han cambiado radicalmente a últimas fechas. Y entonces, pues nos pareció muy buena idea el día de hoy ocupar esta mañana, este webinar, pues para compartir con ustedes lo que nosotros consideramos son las tendencias claves en materia de cumplimiento, que de hecho ya venían de hacía algunos periodos anteriores, pero que digamos en el 2026 se han manifestado con toda su totalidad, con toda su plenitud y que nos parecen muy relevantes, pues justamente poderlas discutir. Los temas que vamos a estar abordando a lo largo de esta webinar que va a ser compartido. Hemos acordado, tanto Jamie como yo, irnos alternando, digamos, en la voz. Eh, Tiene que ver, pues repito, con poner el énfasis en algunos aspectos que nos parecen súper claves para entender las tendencias actuales del compliance en las compañías.
En primer lugar, pues obviamente hay que hablar un poco del contexto, ¿no? De qué, cómo ha venido cambiando, cuáles son estas nuevas situaciones que han hecho que los aspectos claves que después vamos a abordar con mayor detenimiento, pues tengan particular relevancia. Y entre esos aspectos que nos han parecido claves en este mundo, en esta coyuntura, pues evidentemente hay que hablar de la inteligencia artificial y cómo está impactando en lo bueno y retando, digamos, también al compliance, y en eso vamos a hablar. Hay que hablar también, obviamente, de la gestión de los riesgos de terceros, las nuevas directrices establecidas por las, digamos, jurisdicciones norteamericanas han impuesto toda una dinámica a la región, en particular a América Latina. Hay que hablar también, obviamente, de las nuevas tipos de fraude que se pueden estar observando y que definitivamente deben de ser parte del foco de atención de los responsables de cumplimiento en las organizaciones, especialmente aquellas que pudieran estar particularmente vinculadas con el uso de nuevas tecnologías en materia financiera o bancaria. Y otro de los temas que tiene que ver con cómo medir la eficiencia de los programas de cumplimiento. Asistimos a un momento en donde ya no solamente basta con tener un programa, es necesario evaluarlo y evaluarlo, digamos, de una manera conveniente. Entonces, nos han parecido que estos son los temas más importantes con los cuales hay que hablar, así que sin más, le voy a ceder la palabra a mi querida compañera y amiga Jamie Mickelson, quien nos hará a favor de darnos, digamos, este panorama general en los principales temas y luego pues yo estaría retomando sobre todo en la parte de la efectividad de los programas. Entonces, mi querida Jamie, todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Arturo. Muy buenos días a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos esta mañana en esta sesión para hablar de las tendencias claves de cumplimiento y ética para este año. Como Arturo mencionó, vamos a tocar 4 tendencias claves que nosotros hemos observado en este año, pero creo que es importante compartir con ustedes unas reflexiones sobre el contexto actual de cumplimiento. Y como mencionó Arturo, lo que nosotros hemos visto es que estamos viviendo momentos muy interesantes y que el año 2026 ha sido un periodo de transformación para los programas de cumplimiento en América Latina. Y si nos preguntamos por qué este año en particular ha sido un año de transformación, creo que podemos identificar unos factores muy importantes, entre los cuales yo diría la digitalización acelerada, la presión regulatoria y el aumento de riesgos complejos y transversales, ¿no? Estamos viviendo en un año de una regulación cada vez más extensa y exigente, riesgos globales cada vez más complejos y la adopción de nuevas tecnologías. Y ante todo esto, los programas de cumplimiento requieren una gestión activa y preventativa de los riesgos. Eh, lo que sabemos, como mencionó Arturo, es que ya no es suficiente contar con solamente políticas formales o codas de conducto. Hoy se espera que las organizaciones demuestren una gestión activa, preventiva y medible de los riesgos. En este contexto, el cumplimiento se posiciona como un punto clave del negocio, capaz de anticipar amenazas, proteger la reputación corporativa y fortalecer la confianza de los reguladores, inversionistas y los clientes. Sabemos que la adopción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la expansión de cadenas de suministro globales y la sofisticación de los fraudes financieros obligan a replantear los modelos tradicionales de control. Asimismo, los órganos de gobierno demandan evidencia clara de que los programas de cumplimiento no solo existen, sino que funcionan de manera efectiva. Y comprender todas estas tendencias permitirá a las organizaciones tomar decisiones informadas, priorizar recursos y fortalecer sus marcos de control de manera sostenible. Entonces, hablemos primero del uso de la IA en programas de cumplimiento. Sin lugar a duda, la IA está transformando y creo que va a seguir transformando los programas de cumplimiento. Yo siento que hoy en día todo el mundo habla de la IA. Hay mucha presión por parte de las empresas de adoptar la IA para ser más eficientes. La adopción acelerada de inteligencia artificial en procesos corporativos está generando beneficios significativos en eficiencia, análisis de datos y toma de decisiones.
Sin embargo, también introduce nuevos riesgos éticos, regulatorios y operativos que deben ser gestionados desde la función de cumplimiento. Y creo que nosotros que vivimos en este mundo de cumplimiento todo el tiempo, somos los más capaces de reconocer no solamente los beneficios de la IA, pero también los riesgos que tiene el uso de la IA y por qué es tan importante el tema de gobernanza y uso responsable de la inteligencia artificial. Desafortunadamente, algunas empresas ya han aprendido de la manera difícil sobre estos riesgos. Por ejemplo, hay algunos casos ya bien conocidos de unos despachos de abogados en Estados Unidos que se han metido en problemas por presentar documentos oficiales ante los tribunales con información falsa que inventó la IA. Sabemos que aunque la IA nos puede apoyar, los seres humanos tenemos que verificar la información y tomar las decisiones. Mientras las empresas adapten la IA, el rol de cumplimiento es clave. Los programas de cumplimiento deben establecer marcos claros de gobernanza de IA que definen responsabilidades, criterios de uso aceptable y mecanismos de supervisión continua. Entonces, en nuestra experiencia de donde hemos visto programas de cumplimiento y cómo se han adoptado el uso de la IA en sus programas de cumplimiento, en donde la IA ha generado más valor. Basado en lo que nosotros hemos visto mucho valor en la identificación de cambios regulatorios, el monitoreo de transacciones y comunicaciones, en particular detección de lavado de dinero y fraude, porque sabemos que la IA a veces puede reconocer patrones, puede reconocer vínculos entre ciertos terceros, que nos puede agilizar el proceso de detección de lavado de dinero y de fraude. La IA también nos puede ayudar mucho en el tema de gestión de riesgos de terceros, lo cual también vamos a hablar en unos minutos, y investigaciones y revisión documental a manera mucho más rápido de lo que podemos hacer los seres humanos. Y la optimización de auditorías y reportes. Esos casos de uso suelen reducir el esfuerzo manual, ampliar la cobertura de supervisión y ayudar a los equipos de cumplimiento a evolucionar las revisiones periódicas hacia un monitoreo continuo de riesgos. Entonces, la IA nos ha enseñado solamente este año que tiene mucho valor y creo que en los próximos años, creo que todos hemos visto solamente en este año cómo ha crecido el uso de la IA, cómo ha cambiado el uso de la IA. Y me imagino en 5 años vamos a tener una conversación completamente diferente, donde la IA va a estar ya muy parte de todos los programas de cumplimiento. Pero siento que estamos en este momento, en un momento muy interesante, en donde hay mucho prueba y por eso también hay riesgos y por eso también hay problemas, ¿no? Entonces tenemos que pensar bien también en los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que tiene el uso de la IA, ¿no? Una cosa que acabo de mencionar es justamente la información falsa, lo que se llaman hallucinations. Nosotros sabemos que la IA ha inventado información falsa, como el ejemplo de los casos en Estados Unidos que mencioné, en donde la IA no encontraba información suficiente para apoyar lo que quiso decir los abogados en estos casos. Entonces la IA simplemente inventaba casos, ¿no? Y los abogados, de no hacer su tarea y no revisar bien los casos, presentaron esa información a la corte y obviamente la corte en el momento de intentar buscar esa información se dio cuenta que era información falsa. Entonces, aparte de solamente el impacto que este puede tener en un caso específico, obviamente puede presentar mucho daño a la reputación de una empresa, de un despacho, de una institución por presentar información falsa. Entonces, eso es algo que tenemos que estar muy pendientes. Sabemos que el riesgo, la IA también presenta un riesgo relacionado con privacidad de datos y confidencialidad. Eso es una conversación que hemos tenido con muchos abogados en que hablan sobre si el privilegio entre abogados y clientes aún se mantiene, si el abogado o si el cliente da la información a la IA manejado por un tercero, ¿no? Porque es casi lo mismo que contar un tercero sobre una conversación privada entre un abogado y un cliente. Entonces puede tener implicaciones el uso de la IA en temas de privacidad de datos y confidencialidad. Sabemos que también hay una falta de transparencia con uso de la IA. No sé de ustedes si han probado esto, pero yo he probado un par de veces en donde pido la misma cosa de la IA con la misma información 2 veces, ¿no? Y pido un resumen de un documento o lo que sea.
Y lo que me ha pasado es que la IA en dos ejemplos diferentes me puede dar un resumen diferente, con información importante y diferente. Entonces, todo esto nos enseña la importancia de dar explicaciones muy claras, instrucciones muy claras a la IA, porque no sabemos exactamente cómo trabaja, ¿no? Hay una falta de transparencia. Si usan la IA para hacer un reporte a un regulador, por ejemplo, y ya después el regulador regresa y dice, pero ¿de dónde viene esa información? Obviamente nosotros en compliance tenemos que asegurarnos de que podemos recrear esta información que nos dio la IA. Entonces es un riesgo que uno tiene que reconocer y tiene que poder gestionar. Sabemos que también en el uso de la IA hay mucha incertidumbre legal regulatorio para empresas que trabajan en diferentes países, en diferentes regiones, pueden tener reglas completamente diferentes, leyes completamente diferentes y tratamiento por parte de los reguladores completamente diferente sobre el uso de la IA. Entonces, como estamos aún en este momento de cambio, de transformación del uso de la IA, es algo que aún tenemos que estudiar bien y entender las implicaciones de usar la IA en cualquier momento. Sabemos también que la IA puede presentar un riesgo de sesgos y discriminación. Recordemos que la IA fue entrenado justamente basado en información que viene de los seres humanos, ¿no? Y obviamente los seres humanos tenemos sesgos y discriminación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay unos ejemplos ya bien conocidos por parte de recursos humanos, por ejemplo, en donde hay evidencia de que la IA usado en ejemplos de recursos humanos puede mostrar preferencias para cierto tipo de personas o cierto tipo de candidatos en procesos de recursos humanos. Entonces, otra vez, es un riesgo que tenemos que reconocer y poder gestionar. Y ya por fin, y creo que lo más importante es el exceso de dependencia o confianza en los resultados, ¿no? En las investigaciones tenemos un dicho siempre, lo cual es trust but verify, ¿no? Es confiar, pero verificar. Y creo que lo mismo aplica al tema de la IA, lo cual es, nos puede apoyar, podemos pedir la ayuda de la IA para ayudarnos a hacer investigaciones, para hacer research, para revisar documentos, pero siempre tenemos que verificar los resultados y no deberíamos tener un exceso de dependencia o confianza en los resultados. Entonces, ¿cómo gestionamos estos riesgos relacionados con la IA? Los gestionamos a través de una gobernanza fuerte. Entonces, si las empresas de ustedes ya no tienen marcos claros de gobernanza de la IA, les invito a que empiecen con ese tema lo más pronto posible, porque ya es muy tarde. Sabemos que los empleados sí están usando la IA, sea a través de un uso oficial en el trabajo o sea a través de su uso personal, ¿no? Y eso puede tener muchas implicaciones para la empresa. Entonces, es muy importante que las empresas empiezan a tener marcos muy claros de gobernanza, que empiezan a entender los riesgos éticos y hacer una evaluación de los riesgos éticos, de tener principios de transparencia y responsabilidad y empezar a implementar controles operativos y de validación. La IA es algo que tenemos que estar monitoreando y cambiando y actualizando todos los días basado en los resultados que nos está dando. Y creo que el concepto más importante cuando hablamos de temas de la IA es el concepto de human in the loop. Una regla útil para los equipos de cumplimiento es que la IA debe complementar el juicio humano, no reemplazarlo, ¿no? Al final tenemos que revisar la información nosotros. Nosotros, los seres humanos, tenemos que tomar las decisiones. Entonces, la IA debe complementar lo que debe apoyar las decisiones que estamos tomando, pero no reemplazar el juicio humano. Y creo que en los casos de mal uso de la IA, donde más hemos visto problemas, ha sido justamente en eso, donde las empresas deciden usar la IA en vez del juicio humano. Entonces, mucho cuidado con esto. Y es justo por eso que el área de cumplimiento juega un rol clave como articulador entre tecnología, legal, riesgos y negocio. Tenemos que asegurarnos que la innovación no comprometa la integridad corporativa. En ese sentido, el uso responsable de la IA no solo mitiga riesgos, sino también fortalece la cultura ética y la confianza de los stakeholders. En este año vimos un ejemplo, hemos visto muchos ejemplos, como he mencionado, pero quise mencionar un caso relevante que tiene que ver justamente con esto, ¿no? De olvidar el concepto de human in the loop. Entonces, esto es un caso que viene de Estados Unidos, pero es una acción que tomó la Office of the Comptroller of the Currency, lo cual es una autoridad
encargada de supervisar instituciones financieras. Y en este año, esta autoridad emitió una orden de consentimiento contra una asociación federal de ahorro tras identificar deficiencias significativas en su programa de cumplimiento de prevención de lavado de dinero. Y básicamente lo que identificó la autoridad en este caso es que el banco había crecido de manera significativa durante los últimos años, agregando nuevos productos y quizás más importante, empezando a hacer transacciones transfronterizas, que sabemos que puede traer muchos riesgos de lavado de dinero. La autoridad concluyó que el apetito de riesgo del banco no había sido actualizado con acuerdo de este cambio y este crecimiento de la institución. El banco usaba un sistema automatizado de generación de alertas de actividad sospechosa, pero los filtros parámetros no estaban adecuadamente calibrados para el perfil de riesgo de la institución. Y lo que quizás más preocupaba la autoridad es que el banco utilizaba un sistema automatizado de clasificación y gestión de riesgos que cerraba automáticamente una proporción muy elevada de las alertas sin la escalación apropiada a las personas de cumplimiento. Los reguladores concluyeron que muchas alertas que debían haber sido revisadas por analistas fueran cerradas por el propio sistema. ¿No? Entonces, esto justo es un ejemplo donde la institución tomó la decisión de reemplazar por completo el juicio humano. Y por eso el mismo sistema tomó la decisión de revisar las alertas, de determinar las alertas y de cerrar las alertas. Y en ningún momento un ser humano tuvo la oportunidad de revisar esto. Entonces, como consecuencia, la autoridad determinó que el proceso de monitoreo de actividades sospechosas del banco era deficiente, contribuyendo a fallas más amplias en su programa de cumplimiento de prevención de lavado de dinero. Y poniendo a un lado los riesgos de, obviamente, facilitar lavado de dinero, que corría esta institución financiera en este ejemplo, también hay un riesgo muy alto de daño reputacional, ¿no? Sabemos de que cualquier acusación de lavado de dinero vinculado con una institución puede tener un impacto muy fuerte en la reputación. Entonces, de no identificar estas alertas, es posible que información muy importante pasaba por el banco y que ni un ser humano en la institución se dio cuenta. Entonces son cosas que podemos aprender siempre de estos casos y la lección aprendida aquí es que la IA no puede sustituir al ser humano en la toma de decisiones relacionadas con el riesgo. Y por supuesto que si los productos, servicios o clientes cambian de una institución, la IA también tiene que cambiar y adaptarse al programa de cumplimiento. Entonces, dejando por atrás ya el tema de la IA, vamos a empezar a hablar sobre otro tema y tendencia muy importante hoy en día en el mundo de cumplimiento, lo cual es la gestión de riesgos de terceros. Voy a hablar específicamente sobre un riesgo emergente que hemos hablado mucho en este año, lo cual es la designación de las organizaciones criminales como terroristas, pero quiero empezar hablando un poco sobre la gestión de riesgo de terceros en general. Sabemos que empresas deben supervisar a sus proveedores y socios para prevenir e identificar temas de corrupción, violaciones de derechos humanos y sanciones. Lo que acabo de mencionar, la designación de organizaciones criminales como organizaciones terroristas, significa que las empresas que operan en países de alta presencia de los FTOs en América Latina tienen que de manera proactiva evitar e identificar posibles vínculos con los FTOs y sus miembros. Y vamos a profundizar sobre ese tema en un momento. Sabemos que para la gestión de riesgos de terceros requiere un modelo dinámico y basado en riesgo. Se requiere segmentar terceros por criterio y ubicación con evaluaciones continuas que integran alertas y monitoreo. Sabemos que en la gestión de riesgos vamos cada vez más avanzados en el tema y que ya muchas empresas han empezado a usar sus programas de cumplimiento y la tecnología para fortalecer su gestión de riesgo de terceros. Esto puede incluir cosas como cláusulas contractuales, códigos de conducta para proveedores y, por supuesto, la tecnología que nos permite tener una visión integral sobre los terceros. Y creo que muchas empresas hoy en día están cada día empezando a darse cuenta más y más sobre los beneficios de la supervisión reforzada de los terceros, que sabemos que reduce riesgos legales, protege la continuidad operativa y mejora la reputación en mercados exigentes.
Entonces, por todas estas razones, la gestión de riesgo de terceros es muy importante, pero una tendencia que hemos visto entre el año pasado y este año, que ha empezado, que ha empezado a tener un impacto muy fuerte en programas de cumplimiento en América Latina, ha sido la designación de unas organizaciones criminales como lo que se llaman Foreign Terrorist Organizations, FTOs, organizaciones terroristas a través de América Latina. Entre los grupos que han sido designados se incluyen 6 de los principales carteles de México, diversas pandillas en Centroamérica, incluso MS-13 y Barrio 18, ambos que pueden tener presencia en Honduras y otros países de Centroamérica, y otras estructuras delictivas en países como Colombia, Venezuela, Ecuador y Brasil. Este tema ha sido sujeto a mucha conversación de cómo esas designaciones, qué significan y por qué pueden tener un impacto tan importante en programas de cumplimiento. Es importante mencionar aquí que la designación de FTOs por parte del gobierno de Estados Unidos no es una herramienta nueva. De hecho, Estados Unidos lleva unos 30 años designando diferentes grupos como FTOs, pero lo que sí ha cambiado este año, el año pasado y este año, es que la administración de Estados Unidos actual ha tomado la decisión de usar esta herramienta en contra de organizaciones criminales, no solamente las organizaciones que uno suele pensar como una organización terrorista, pero esas organizaciones criminales que son motivados por ganar dinero, ¿no? Y que tienen mucha presencia a través de América Latina y que por eso, justo por su meta de ganar mucho dinero, que están muy metidos en la sociedad y pueden operar a través de empresas de fachada, pueden tener profesionales que les ayudan con sus operaciones y a mover su dinero. Entonces, la designación de los FTOs, aunque no es una herramienta nueva, lo que estamos viendo en este año es un nuevo uso de esta herramienta, lo cual ha tenido un impacto fuerte en programas de cumplimiento en América Latina. ¿Y por qué ha tenido un impacto tan fuerte? Justo porque con la designación de un grupo como organización terrorista, trae muchas implicaciones y consecuencias legales. Cualquier empresa puede ser una persona moral o una persona física que da lo que se llama apoyo material a uno de estos grupos, puede enfrentar investigaciones penales por parte de autoridades en Estados Unidos y también demandas civiles por parte de víctimas de estos grupos. Entonces, es una responsabilidad potencial bastante amplia. La ley de Estados Unidos en ese sentido es bastante amplia. Vamos a ver en un minuto un caso relevante para ayudarnos a entender exactamente cómo funciona esa posible responsabilidad. Pero lo que implica es justo la palabra que usamos al principio. Lo que implica es que los programas de cumplimiento tienen que ser ahora mucho más proactivos. Si pensamos en el ejemplo de hacer screening, ¿no? Usando las listas de sanciones que todos sabemos de OFAC y de otras autoridades. Muchas empresas en Estados Unidos ya tienen la práctica de hacer un proceso de screening o de debida diligencia básica sobre los terceros. Pero en este ejemplo, el gobierno ya nos está dando un listado de personas y entidades con quien no deberíamos hacer negocios, ¿no? En el caso de FTOs ha cambiado un poco porque el gobierno lo que le está diciendo a las empresas es que no deberían hacer negocios, realizar negocios con cualquier tercero que puede tener vínculos con esas organizaciones, pero ya no nos están dando un listado de las personas y las entidades. Entonces, da mucho más la tarea a las empresas de reconocer cuáles son los posibles miembros de esas organizaciones criminales. Entonces, ¿cómo ha cambiado programas de cumplimiento a lo largo de América Latina? Lo que nosotros hemos visto ha dado una tarea a los programas de cumplimiento de fortalecer los estándares de sus programas de cumplimiento. Esto incluye, creo que, 4 cosas claves, lo cual son evaluaciones de riesgo localizados y actualizadas. Ya sabemos que programas globales de cumplimiento de talla única, un one size fits all, ya no son suficientes, ¿no? Requiere que programas de cumplimiento de empresas que operan en diferentes países en América Latina, en diferentes países en el mundo, pueden tener evaluaciones de riesgos localizados, basados en el riesgo actual de operar en cualquier país. Eso también requiere una capacitación para empleados, liderazgo de la empresa y áreas de seguridad.
Todos los empleados de la empresa deberían entender los riesgos legales y de cumplimiento asociados con los FTOs, deberían entender señales de alerta y poder identificar esos señales de alerta a su personal de cumplimiento ilegal en caso de identificar cualquier posible vínculo con una organización designada como organización terrorista. Requiere también de debida diligencia. Como mencioné, eso va más allá de un análisis solamente de screening, pero requiere que las empresas empiecen a identificar de manera proactiva posibles vínculos con FTOs. Por eso también es tan importante las evaluaciones de riesgo, porque sabemos que para usar mejor los recursos de la empresa no es muy probable que muchas empresas van a hacer debida diligencia reforzada sobre todos los terceros. Y tampoco es necesario. Lo que es necesario es que las empresas entiendan el riesgo real, cuáles son las ubicaciones, cuáles son las industrias donde más pueden tener posibles vínculos con FTOs y hacer debida diligencia reforzada sobre esos terceros en particular. Y ya por fin en el tema de gestión de terceros relacionados con el riesgo de FTOs, una cosa importante que hemos visto es el esfuerzo de documentar a través de políticas y procedimientos que dejan muy claro el compromiso de la empresa de no proporcionar apoyo material, de no realizar negocios con organizaciones terroristas y que también deja muy claros sus esfuerzos para identificar y evitar interacciones con terceros. Esto es un riesgo nuevo, como les mencioné, que empezó desde el año pasado. Va cambiando prácticamente todos los días porque hace una semana, creo, las autoridades de Estados Unidos acaban de nombrar 2 organizaciones más en México. Se hizo designaciones en Brasil la primera vez en junio de este año. Entonces, eso es un tema muy relevante que va cambiando muy rápido. Y creo que vamos a empezar a ver ya unos casos por parte de las autoridades de Estados Unidos en los próximos 6 meses a un año. Y con nuevos casos también vamos a empezar a identificar qué más necesitan hacer programas de cumplimiento en el tema de gestión de riesgos de terceros relacionados con ese tema de los FTOs. Como les mencioné, quiero compartir un caso relevante. De hecho, eso es un caso no nuevo, esto es un caso bastante viejo, que de 2000 prácticamente. Pero creo que es un caso muy interesante porque justo con lo que pasó en el caso de los hechos, uno puede imaginar que exactamente la misma cosa podría pasar hoy en día. Entonces, les invito a pensar en que si sus empresas se encuentran en una situación parecida a lo que les voy a describir, ¿cómo manejaría la empresa ese tipo de situación? ¿Ya están preparados para responder a ese tipo de riesgo? No, el caso relevante aquí es de Chiquita Brands International, que era una empresa de Estados Unidos con sede con oficina en Santa Marta, Colombia. Y básicamente entre 1997 y 2004, Chiquita pagó más de 1.7 millones de dólares a un grupo paramilitar de Colombia, los AUC, Autodefensas Unidos de Colombia. El concepto era pagos por seguridad, ¿no? Para garantizar la seguridad de la. Creo que perdimos a Jamie, ¿cierto? Sí, así parece, Arturo. Creo que le podemos dar un minutito para que se vuelva a conectar. Ya, aquí está con nosotros otra vez. Ya estás aquí otra vez, Jamie. Ahí está, sí. Estás en mute. Bueno, perdón, no sé qué pasó a mi internet ahí. No, no te preocupes. Em, Bueno, entonces decía sobre el caso de Chiquita, ¿no? Entonces básicamente Chiquita pagó durante varios años unos pagos de un poco menos de 2 millones de dólares a los AUC. Y la idea era justo pagos por seguridad, ¿no? Para dejar en paz sus empleados, para proteger la empresa, porque operaban en un área controlado por los AUC en el momento.
En el momento de empezar los pagos fueron aprobados por los consejeros de la empresa y se registraron en los libros de la empresa, en los libros de contabilidad. En el 2001, el gobierno de Estados Unidos calificó a los AUC como organización terrorista extranjera, un FTO. A pesar de este cambio y a pesar de recibir información de sus abogados, de sus terceros, de sus asesores, de que deberían dejar de hacer estos pagos, Chiquita siguió efectuando sus pagos mensuales a los AUC, aunque comenzó a ocultar los pagos en los registros contables. Ya todo esto les llevó a una investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos y en 2007 Chiquita se declaró culpable de financiar un grupo terrorista y pagó una multa en el momento de $25 millones. Quizás lo que más les dolió era una demanda civil por parte de unas víctimas de actos de violencia perpetrados por los AUC que presentaron una demanda civil contra Chiquita en los tribunales estadounidenses. Creo que se planteó este caso en 2007 y en 2024, hace 2 años, un jurado declaró a Chiquita culpable en un tribunal de Florida y condenó a la empresa a pagar unos $40 millones a las víctimas en este caso. Este caso sigue aún en el fase de apelación. Creo que este caso nos da muchas lecciones aprendidas sobre la gestión de terceros y sobre ese tema de los FTOs, ¿no? Porque como les mencioné, aunque todo esto pasó hace muchos años, creo que todos que trabajamos en América Latina sabemos que el tema de pagos por seguridad es algo que sigue, ¿no? Son pagos que aún muchas empresas tienen que hacer o son solicitados o reciben amenazas para hacer ese tipo de pagos. Y son ese tipo de pagos justamente que ahora podría ser considerado como un apoyo material a un grupo terrorista. Entonces, aparte del dinero que Chiquita tuvo que pagar, que eran los $25 millones en el caso penal, los $40 millones en el caso civil, obviamente los 20 años de pagos a abogados en el proceso de la investigación y litigio del caso, pero también cuando uno habla del tema de pagos a grupos terroristas, el nombre de Chiquita es un nombre conocido en este tema, ¿no? Entonces, regreso al tema del daño reputacional que también puede afectar bastante una empresa si no gestionan bien los terceros. Entonces, como les mencioné, aunque este caso es ya más viejo, creo que los hechos así es algo que aún podría pasar. Y les invito a pensar en cómo gestionaría la empresa de cada uno de ustedes en un caso similar. Bueno, cambiamos ahora al tema de tipos de fraude habilitados por la tecnología, que también es una tendencia muy relevante y muy interesante, con algunos casos que nos pueden enseñar muchas cosas sobre qué no hacer, ¿no? Y cómo tener cuidado con el uso de la tecnología. Lo que nosotros hemos visto es, obviamente, el tema de fraude financiero es algo que ha existido, creo que desde que se inventó dinero, ¿no? Y siempre va a seguir en temas de fraude financiero, pero sabemos que los delincuentes son muy creativos y ellos, cada vez que hay una nueva tecnología, siempre van a aprovechar esa nueva tecnología para inventar esquemas más y más sofisticados. El fraude habilitado por la tecnología se ha convertido en un riesgo empresarial material. Cada año los fraudes financieros se vuelven más sofisticados con el uso de la tecnología. Nuevas tecnologías generan fraudes complejos como deepfakes, ingeniería social, el uso de criptoactivas para ocultar los fondos ilícitos. Aquí encontramos unas estadísticas que nos pareció interesante compartir con ustedes para darles una idea del nivel de riesgo que representa ese tipo de fraude financiero hecho por la tecnología. A nivel global, los fraudes habilitados por tecnologías deepfake generan pérdidas documentadas superiores a 1.280 millones de dólares en un solo año, en solo 2025. Entonces, pueden imaginar, ¿no? El impacto que ese tipo de fraude puede tener en una empresa. En 2024, la actividad ilícita relacionada con criptomonedas superó los 40.9 mil millones a nivel global, mientras que los robos de criptoactivos alcanzaron aproximadamente 2.2 mil millones de dólares. Entonces, criptoactivo, hablamos antes un poco del tema de inteligencia artificial. El tema de criptomonedas también es un tema bastante relevante que va cambiando todos los días.
Hace 10 años, creo que cuando pensamos en el tema de criptomonedas, muchas veces pensamos que era algo usado por los crimen organizado y por los delincuentes, ¿no? Pero sabemos que hoy en día hay hasta ATMs donde uno se puede comprar criptomonedas en la calle. Ya es algo que más y más empresas han empezado a aceptar pagos por criptomonedas, más instituciones financieras tienen interés en el tema de criptoactivos. Entonces es una nueva tecnología que puede, como la IA, facilitar muchas cosas porque hay muchos beneficios, pero al mismo tiempo que puede presentar muchos riesgos, ¿no? Y esas estadísticas nos dicen que hay mucho riesgo asociado con el tema de criptoactivos y que uno tiene que tener un buen entendimiento sobre la herramienta antes de empezar a usar. Regresando al tema de fraude, un poco más, en América Latina los casos de fraude de identidad aumentaron 137% durante el 2024. Y creo que mucho de esto es justamente debido al tema de nueva tecnología, ¿no? Porque ahora es mucho más fácil crear un documento falso de identidad. Por ejemplo, para hacer un proceso de onboarding de una empresa, ya es bastante fácil para una persona crear un pasaporte falso, un otro documento de identidad falso, pero que se puede usar para cosas oficiales, ¿no? Entonces mencioné hace rato el tema de deepfake, solo para dejar claro qué significa un deepfake. Es un contenido audiovisual sintético creado o alterado mediante inteligencia artificial para imitar de forma convincente la apariencia, la voz, los gestos o el comportamiento de una persona real, con potencial de ser utilizado para fraude, suplantación de identidad, desinformación o manipulación. Unos ejemplos de donde nosotros hemos visto el uso de deepfakes incluyen los delincuentes que utilizan videos o audios generados por la IA para hacerse pasar por directivos, CFOs, CEOs y ordenar transferencias urgentes de dinero. Obviamente, Arturo y yo trabajamos en la misma oficina, pero muchas veces hablamos a medio de videollamadas, ¿no? Si no estamos en el mismo lugar. Si yo veo la cara de Arturo en la pantalla, yo creo que estoy hablando con Arturo, porque obviamente lo conozco y hablamos todos los días y es un proceso normal. Pero hoy en día, de hecho, sería bastante fácil para alguien crear un deepfake justo de Arturo. Y para mí, en este momento, con el nivel de tecnología que tenemos, sería difícil entender que no es un Arturo real, pero que es un Arturo deepfake, ¿no? Entonces, eso es algo y vamos a ver un ejemplo de un caso en donde algo exactamente así pasó y es algo que estamos viendo, el crecimiento de ese tipo de fraude ha crecido bastante en los últimos años. También hemos visto el uso de deepfakes en el proceso de contratación, donde los candidatos pueden utilizar deepfakes para alterar su apariencia o identidad durante entrevistas remotas. Hemos visto que delincuentes crean videos falsos donde aparentemente un CEO realiza declaraciones ofensivas, anuncia información financiera incorrecta o revela información confidencial, dañando la reputación de la empresa. ¿No? Eso es algo muy difícil de controlar y las empresas tienen que poder identificar ese tipo de videos justamente porque puede hacer un daño reputacional muy fuerte a la empresa, ¿no? Es muy difícil quitar ese tipo de información del Internet. Como ustedes saben, una vez que ya algo está en el Internet es muy difícil de quitarlo y sería muy fácil hacer un tipo de extorsión a una empresa, por ejemplo, ¿no? De que creamos este video de un CEO diciendo algo muy ofensivo y si ustedes no nos pagan, lo vamos a publicar. Entonces, ya vemos igual, como mencioné, ¿no? El tema de fraude no es nada nuevo, el tema de extorsión no es nada nuevo, es solamente que los delincuentes usan esta nueva tecnología para ser aún más creativos y más efectivos con sus esquemas de fraude. También hemos visto que los deepfakes pueden potenciar ataques tradicionales de phishing y de fraude porque hacen que las comunicaciones falsas parezcan auténticas. Yo creo que eso es un punto bastante importante porque desde hace muchos años muchas empresas ya dan capacitación a sus empleados sobre el tema de phishing, cómo identificar correos de spam, ¿no? Cómo identificar correos falsos. Pero a menos por lo que yo he visto, muchas empresas no han actualizado ese tipo de capacitaciones para sus empleados para ayudarles a identificar un deepfake. Entonces, muchas veces me llega un correo
que obviamente es un phishing porque tiene todo tipo de error en la letra, tiene también información que no tiene sentido, ¿no? Pensamos muchas veces en ese tipo de correos de phishing que vimos hace 5 o 10 años. Esos correos de phishing han cambiado bastante y ya pueden ser bastante sofisticados. Es muy importante que los empleados de las empresas empiezan a entender cómo verificar información. Vamos a ver aquí un ejemplo bastante conocido y bastante relevante sobre ese tema, que es el deepfake que provocó una transferencia de $25 millones. Esto pasó en 2024 y es, como digo, es uno de los casos más relevantes de fraude corporativo mediante inteligencia artificial y los deepfakes. Y básicamente, ¿qué ocurrió? Es que un empleado en el área financiera de una global de ingeniería en Hong Kong recibió instrucciones relacionadas con una supuesta transacción confidencial. Entonces recibió un comunicado supuestamente por parte de su CFO, en donde el CFO le dijo, yo necesito tu ayuda para ayudarme a hacer una transferencia muy confidencial, así que no puedes hablar con nadie más sobre este tema porque es algo muy importante para la empresa, ¿no? Y en este caso justo el empleado al principio tuvo unas dudas y sospechó que podía tratarse de un intento de fraude, pero posteriormente fue invitado a participar en una videollamada con personas que parecían ser altos ejecutivos de la compañía, incluso el mismo CFO. Entonces, él participó en una videollamada con lo que pensó que eran 5 empleados de la empresa, hasta el CFO, hablaron de la transacción. El CFO le dijo, sí, deberías hacer esa transacción. Entonces, el empleado autorizó las transferencias por aproximadamente $25 millones. Por supuesto, después de hacer esto, se descubrió que fue todo un fraude, que fue un deepfake. Creo que en la empresa se dieron cuenta 1 o 2 días después de la transferencia, pero ya pueden imaginar que era demasiado tarde, ¿no? Y que los delincuentes ya habían retirado todo el dinero de las cuentas y obviamente todo el dinero se fue a otro país. Entonces ya fue imposible recuperar ese dinero, ¿no? Entonces, obviamente, para empleados que pueden tener acceso a hacer transferencias, siempre van a ser sujetos a este tipo de intentos por parte de los delincuentes. Entonces, la lección aprendida que nos deja este caso es que los controles tradicionales basados en la confianza, el correo electrónico o incluso las videollamadas pueden ser vulnerados mediante tecnologías de suplantación digital. Entonces, es importante tener mecanismos de verificación independientes para transferencias de alto valor, exigir aprobaciones múltiples y por canales distintos, lo que se llama out-of-band verification, capacitar a los empleados sobre los riesgos asociados a los deepfakes, fortalecer los controles de autenticación de ejecutivos y autorizados, y incorporar la IA y los riesgos de fraude digital dentro de los marcos de gestión de riesgos corporativos para evitar este tipo de casos. Entonces, con esto cambiamos al tema de la mediación de efectividad de programas de cumplimiento y paso la palabra a Arturo. Muchísimas gracias, Jamie. Como siempre, un placer escucharte. Siempre que te veo y que te escucho, termino aprendiendo algo nuevo. Y espero que la audiencia también, muy buenos puntos has planteado. Bueno, a mí me gustaría ahora abordar el último tema con el cual hemos pensado este webinar, que tiene que ver con la medición de la efectividad de los programas de cumplimiento. A ver, ¿por qué este tema consideramos que es un tema clave en el 2026? Bueno, porque ocurre que pese a que llevamos 30 años o poco más en el tema de la implementación de programas de compliance, ¿no? Y con todo gusto en algún otro momento podemos hacer la historia, la crónica de cómo fue que quién ideó y quién concibió por primera vez los programas de compliance para hacer o ayudar o asistir a las compañías a dar debido cumplimiento, tanto regulatorio como en la parte ética de las empresas. Pues llevamos 30 años en ello y la verdad de las cosas es que sigue habiendo problemas. Las empresas siguen teniendo problemas de incumplimiento, siguen teniendo problemas de comportamiento no ético, etcétera. Y en buena medida eso se explica pues claramente porque pues vivimos en un contexto dinámico, en un mundo en donde hay tanta cantidad de transformaciones y de eventos que pues es imposible que una organización
tenga un modelo único, absolutamente infalible. Eso no es posible. La misma crónica que nos ha hecho Jamie de los 3, 4 puntos que ha desarrollado, pues nos deberían de permitir entender que el contexto de los negocios evoluciona y en ese sentido, si no evolucionan también nuestros programas de compliance, pues van a perder efectividad, van a perder la capacidad de poderle ayudar a las organizaciones a prevenir los problemas gerenciales que se derivan de la falta de cumplimiento o del comportamiento no ético en las empresas. Entonces, en ese sentido, creemos que el tema de la efectividad de los programas de cumplimiento se vuelve muy importante. Y si pasamos a la siguiente slide, por favor, mi querida Jamie. Pero en gran medida también porque las propias autoridades, los propios reguladores en los diferentes países, hablemos de Estados Unidos, pero no solamente ahí, en muchas otras jurisdicciones, el énfasis, el acento de los reguladores, de las autoridades, está en el hecho de que los programas de cumplimiento deben de dejar de ser un mero asunto de papel para convertirse en verdaderas modelos o programas gerenciales dentro de las organizaciones que puedan realmente asistir a las compañías. Y en ese sentido, el tema de la efectividad y de cómo medir la efectividad se vuelve un asunto sumamente importante porque no solamente ya estamos hablando de que necesitamos contar con un programa de compliance, sino también asegurarnos que ese programa funciona. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque, y aquí me gustaría adquirir o ponerme en una posición un tanto crítica o autocrítica hacia las organizaciones. Muchas veces, con mayor frecuencia de la que nos gustaría aceptar, las organizaciones en realidad entran en dinámicas de simulación, ¿no? Tienen programas de cumplimiento, pero en realidad los tienen por otras razones distintas a las que realmente deberían o a la que incluso formalmente dicen por las cuales tienen los programas de compliance. En mi experiencia, ¿no? En los años que me ha tocado ayudarle a asistir a las compañías, a las diferentes empresas que han pedido nuestros servicios de consultoría, pues yo he identificado, digamos, tres grandes problemáticas o tres grandes casuísticas de por qué a veces los programas de compliance no terminan funcionando adecuadamente, o mejor dicho, no son lo efectivo que dicen ser. En primer lugar, o en un primer apartado, he encontrado que muchas veces las compañías tienen problemas en el entendimiento de por qué es un programa, de qué hace y por qué es importante un programa de cumplimiento, de compliance en la alta gerencia. He visto, me ha tocado, nadie me lo cuenta, he visto cómo empresas en realidad asumen y tienen el tema del compliance como una suerte de póliza de seguro. Es decir, a ver, como estos reguladores andan muy activos y andan muy quisquillosos, a ver, pónganse un programa de cumplimiento, pongamos los 3, 4 asuntos que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos sugiere que debe tener un programa de cumplimiento y listo, con eso vamos a tener ya nuestro programa y en caso de que nos atrapen en alguna de nuestras fechorías, pues podremos demostrar que pues sí nos portamos mal, pero pues, teníamos un programa de compliance que pues a la mera hora no funcionó porque ahí había un mal funcionario que se portó mal y entonces perdóname la multa, ¿no? Se convierte lastimosamente, muy triste, se ha convertido el modelo el compliance en muchas organizaciones, no digo que en todas, pero en muchas organizaciones se ha convertido pues en eso, en una suerte de póliza de seguro con la cual pretenden o aspiran a que en el caso de ser sorprendidos en la fechoría de algún ilícito o de un incumplimiento, pues la multa sea atenuada. ¿Por qué? Pues porque la manera en cómo ha venido evolucionando el tema del compliance ha hecho que los reguladores efectivamente sean bastante más benévolos cuando las empresas demuestran que han implementado un programa de compliance y que pese a ello, digamos, debido a un mal comportamiento de algún individuo, pues se cometió alguna fechoría, pero no es
que toda la organización esté en eso. Y eso ha ayudado a que muchas empresas pues encuentren, repito, multas más indulgentes o incluso se les perdonen, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, eso definitivamente ocurre en las organizaciones. El segundo gran problema que he visto en las empresas tiene que ver cuando las empresas o las compañías entran en problemas de inercias o de incompetencia para realmente hacer que los programas de cumplimiento funcionen. Lo que he visto en muchas ocasiones, en más de las que me gustaría haber visto, es que las empresas actúan de acuerdo a las propias dinámicas, a las propias formas en cómo las organizaciones han venido operando. Y eso se debe en gran medida, pues porque a veces los programas de compliance, hay que decirlo, no tienen el presupuesto suficiente, no tienen los recursos humanos suficientes, la gente que está al frente de los programas de cumplimiento quizás no sea las personas mejor capacitadas, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué hace? Pues hace que entonces surja en la compañía pues un ánimo pues un tanto siniestro, ¿no? De simulación, de hago que cumplo, pero en realidad pues no lo hago. Hace no mucho escuchaba una broma de una persona que decía cumplimiento, cumplo y miento, ¿no? Bueno, pues muchas organizaciones lastimosamente también entran en esa dinámica y eso hace que los programas de compliance pues tampoco sean efectivos. Pero hay una tercer cajón, un tercer, digamos, grupo de problemas o de compañías que he visto en mi trayectoria como consultor de compliance y que tiene que ver ya más bien con un aspecto técnico, con un aspecto métrico, más que con un asunto, digamos, de inercias o de alta política dentro de las organizaciones, de alta gerencia dentro de las organizaciones. Y tiene que ver con el autoengaño con el cual a veces las empresas funcionan. Es decir, las empresas, las compañías, a veces pues les cuesta mucho trabajo aceptar que pues han invertido una importante cantidad de dinero, por ejemplo, en implementar, en instrumentar un programa de compliance y que pese a ello no es efectivo. Y a veces eso pues lleva a que la propia retórica, la propia dinámica, la propia verbalización en cómo las empresas miran o se automiran o evalúan su programa de compliance, pues los lleve a aspectos, digamos, de autoengaño, de engañarse. Y mucho de eso tiene que ver justamente con los indicadores que a veces se utilizan para medir la efectividad de un programa de compliance. Este tercer elemento es el que creo que es bien interesante y además de interesante es muy importante porque pocas veces se discute, ¿no? He estado en muchos foros, hemos estado en muchos foros y en muchos eventos de compliance y siempre terminamos hablando más o menos de los mismos temas, pero en este aspecto, en este tema de la parte de los indicadores, qué características deberían de tener los indicadores con los cuales vamos a medir nuestros programas de compliance, poco se discute. Entonces, quisiera aprovechar estos minutos pues para más o menos poner dos, tres ideas sobre la mesa, porque creo que es algo muy importante. Entonces, si pasamos a a la siguiente slide. Digamos que en términos generales, yo diría que un indicador que aspira a ser una métrica de medición de algún evento o de alguna capacidad o habilidad de un programa gerencial, debería de ser indicadores que cumplan pues los cuatro grandes requisitos que la metodología, quienes hemos estado más o menos familiarizados con la estadística, reconocemos como los cuatro criterios que debe tener un indicador de medición, que deben ser indicadores completos, válidos, confiables y precisos. Si no se tienen esas características, es muy probable que nuestra medición sea equivocada, sea errónea, o lo que sea, puede ser peor, que es lo que estoy tratando de decir aquí, que nos lleve a conclusiones incorrectas. Y entonces surja una falsa expectativa, una falsa idea de control o de efectividad que en realidad no se tiene. Y entonces, cuando sucede algo de lo que ya nos resumió Jamie, pues fracasa el modelo de cumplimiento, de compliance. Entonces, déjenme tratar de hilvanar mis ideas en torno a estos cuatro elementos que me parece que es muy importante a la hora de tenerlo en mente cuando queremos evaluar la efectividad de nuestros programas. Los indicadores tienen que ser completos
Esto quiere decir no otra cosa más que los hechos que se miden deben de estar puestos en el contexto en el que se van a medir. Por ejemplo, cuando a algún oficial de cumplimiento le piden que mida o que diga por qué cree que su modelo de compliance es efectivo y nos dice, pues porque en el último año hemos sancionado a 5 funcionarios, a 5 empleados que los encontramos en prácticas no éticas. Bueno, eso nos podría decir, pues, oye, qué bien, qué efectivo, ¿no? Has sancionado a cinco colaboradores, a 5 empleados tuyos. Pero cuando rascas un poco y te das cuenta que son 5, pero en realidad tuviste denuncias o reportes de 50, ¿no? Con 50 personas distintas, pues adquiere otro matiz, ¿no? O cuando, por ejemplo, te das cuenta que tal vez sancionaste a estos 5, pero en realidad eran las fichitas digamos, reales, ¿no? Que en realidad hubo posibles implicaciones de gente de mayor nivel jerárquico dentro de la organización que ni siquiera los tocaste. Entonces, el indicador tiene que ser completo en ese sentido, que tiene que englobar adecuadamente el contexto de lo que quiere medir. Si no tiene eso, entonces corremos el riesgo, repito, de equivocarnos, de autoengañarnos. Segundo, tiene que ser válidos, ¿no? Una de las premisas que, por ejemplo, el Departamento de Justicia suele sugerirle a las organizaciones en sus guidelines de cómo medir la efectividad de los programas de compliance, pues tiene que ver, por ejemplo, con el asunto del entrenamiento, ¿no? Asegurar que hay un programa de entrenamiento y muchas veces las organizaciones que tratan de demostrar la efectividad de su programa de compliance en el aspecto, por ejemplo, de entrenamiento, pues suelen basar su argumento diciendo, pues mira, aquí tengo la lista de los empleados que han tomado el curso de cumplimiento en el último año. Bueno, pues eso no es necesariamente un buen indicador para medir la validez. Para medir la validez de los temas de los entrenamientos, pues quizás nos deberíamos de mudar o llevar al tema de mirar los contenidos, ¿no? De los entrenamientos o mirar algún tipo de indicador que nos permita ver qué tanto han aprendido las personas que han tomado esos cursos, más que simplemente mostrar ahí unas listas o unos números, pues mira, en el último año el curso de entrenamiento lo tomó el 98% de la compañía. Pues qué bien, pero ¿y qué les enseñaste? ¿Y lo aprendieron? Eso es como más importante que solamente soltar un número. El tercer indicador tiene que ser confiable, ¿no? Esto es muy importante porque los indicadores deben de ser de tal magnitud que no permita irnos por diferentes lecturas o interpretaciones de un mismo hecho. Y eso lo digo porque muchas veces cuando estás, por ejemplo, revisando un programa de cumplimiento, las organizaciones muestran o tratan de mostrar que, por ejemplo, fuiste lo suficientemente diligente en esparcir o en dar a conocer, por ejemplo, tus políticas o tu código de ética, ¿no? Hacia las compañías. Y eso puede ser muy engañoso porque muchas veces el indicador que te enseñan es, pues mira, aquí está firmado por X cantidad de empleados que sí recibieron el código de ética o que incluso lo leyeron. Bueno, pues ese puede ser un indicador muy bueno, pues para otras cosas. Podría ser una extraordinaria plataforma, por ejemplo, para ejercer algún tipo de acción disciplinaria cuando se encuentra un empleado, digamos, en flagrancia de algún tipo de irregularidad y con lo cual puedes justificar, digamos, o puedes argumentar de mejor manera el despido de esa persona, pero no necesariamente es un buen indicador para decir que tienes políticas y código de ética y que ya por eso es eficiente en sí mismo. Para ver la eficiencia habría que ver, por ejemplo, qué tanto han incorporado o qué tanto han permeado esos valores o esas directrices o políticas en el propio comportamiento de los individuos, ¿no? Yo creo que prácticamente todas las empresas tenemos, por ejemplo, políticas de gastos, ¿no?
realmente los individuos están reportando sus gastos como deberían de ser, son realmente soportados la manera como deben ser, o hay desviaciones. Esos son más bien los matices que hay que buscar. Y el cuarto tema tiene que ver, por ejemplo, con la precisión, ¿no? Los indicadores tienen que ser precisos en el sentido de que deben ser construidos en una forma que minimice los sesgos. ¿Por qué es esto? Pues porque miren, por ejemplo, otro de los elementos que típicamente se hace cuando se trata de evaluar un programa de compliance es, por ejemplo, medir qué tan conveniente o qué tan utilizado es digamos, la línea ética, ¿no? Los canales de denuncia anónima dentro de las compañías. Y para eso muchas veces las compañías lo que hacen es entonces levantan un censo, levantan una encuesta para medir qué tan confiados o qué tan conformes o confían los empleados en la línea ética. Bueno, pues nuevamente, eso pudiera no ser del todo preciso si esa encuesta o ese censo no se levanta, no se hace con el debido cuidado hacia las metodologías, que sea estadísticamente representativo, que se hayan redactado los reactivos del cuestionario de una manera apropiada, no induciendo a respuestas pues de manera sesgada, etcétera. Ese tipo de situaciones también pueden ser. Entonces, ahí lo dejo. Estos son los 4 grandes criterios que se deben de tomar en cuenta a la hora de establecer indicadores que nos permitan medir la efectividad de un programa. Y todo esto es sumamente importante porque, vuelvo y repito, se ha convertido en un punto central en el 2026, pero ya venía desde hace un tiempo atrás, pero en el 2026 se ha convertido en un punto central de decirle a las organizaciones, ojo, el programa de cumplimiento debe dejar de ser como un asunto de papel para convertirse en algo certero, en algo efectivo. Y la única manera razonable que tenemos en el compliance al día de hoy, quién sabe si después la inteligencia artificial ya nos brinde otra técnica, y aquí mi querida Jamie no me deja mentir, pues hasta ahorita es construir nuestros indicadores y medirlo, ir al terreno de campo y medir si somos realmente efectivos y certeros en lo que decimos que hacemos. Eh, y ahí está el reto para los sociedades de cumplimiento. Si pasamos a la siguiente slide, por favor. Y ya con esto cierro las ideas que tenía. Esto es sumamente importante porque, por ejemplo, hablemos solamente para hablar de un componente dentro, digamos, del amplísimo cosmos del compliance, ¿no? Los programas de cumplimiento que en muchas organizaciones existe para hacer frente al Foreign Corrupt Practices Act, ¿no? La ley norteamericana federal de pago de sobornos en el extranjero. Bueno, el Departamento de Justicia y la SEC, que son las dos reguladores encargados de vigilar el enforcement de esta regulación, nos han dicho, ¿no? Lo han publicado, que en una buena parte de las violaciones a la FCPA se debe en gran medida porque hay programas de cumplimiento inefectivos en las organizaciones, porque están, digamos, sesgados o están en una suerte de autoengaño en donde la organización piensa que tiene los programas, que tiene los controles adecuados, pero en realidad estos controles no están funcionando o no están funcionando, digamos, de manera apropiada. Y en este sentido, uno siempre debe de recordar que para hacer una evaluación objetiva, razonable, bien conducida, que realmente nos diga si estamos siendo efectivos o no, pues uno tiene que revisar que el programa cómo ha sido diseñado. Segundo, si cuenta con los recursos adecuados. Y tercero, si funciona realmente como dice que funciona, que son las 3 grandes preguntas que sugiere el Departamento de Justicia siempre tener en mente a la hora de evaluar un programa de cumplimiento. Ahí la dejo. Yo sé que me quedé súper corto. Este es un tema que puede dar para mucho más conversación y discusión, pero creo que esto era importante decirlo. Repito, creo que mal hacemos los que nos encargamos de los temas de compliance, mal hacemos en mirarnos el espejo y sentirnos que estamos muy bien, muy perfectos, que no tenemos ningún tema que mejorar, porque cuando entramos en esa lógica, creo que más riesgo estamos asumiendo.
bueno, ahí lo dejo porque creo que sería ahora interesante escuchar también sus preguntas, sus comentarios, sus dudas y que con todo gusto aquí Jamie y su servidor podremos atender. Muchísimas gracias. Creo que volvemos contigo, mi querida Daniela, ¿cierto? Sí, muchísimas gracias Arturo y bueno Jamie también muchas gracias a ambos por su excelente presentación y como bien lo dijo Arturo, partiendo de todo lo que acabamos de escuchar, avanzamos ahora hasta el siguiente punto en la agenda, que es la sección de preguntas y respuestas. Si aún no nos hacen llegar sus consultas, les invitamos a enviarlas a través de la sección de Q&A o a través del chat. Y como primer pregunta tenemos, ¿qué recomendaciones darían a una empresa que desea comenzar a utilizar herramientas de inteligencia artificial, pero aún no cuenta con un programa de compliance maduro? Creo que lo importante ahí es ir pasito a pasito, ¿no? Lo que vemos muchas veces es que las empresas quieren empezar a implementar la IA, pero empiezan a implementar por todo el programa de cumplimiento o por todas las muchas cosas en la empresa. Y eso es donde muchas veces se meten en problemas, porque ya en el momento de tener un problema, ya es un problema que impacta a toda la organización. Entonces, creo que la recomendación sería empezar con algo donde si es un programa de cumplimiento no tan maduro, empieza donde tienen la fortaleza del programa de cumplimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya tienen un buen cumplimiento en el tema de la línea ética, como mencionó Arturo, quizás empezar a usar la inteligencia artificial para ayudar a hacer una primera revisión de las denuncias que llegan a través de la línea ética, pero siempre, obviamente, con supervisión y revisión de un ser humano, ¿no? Entonces, los dos consejos serían no empezar con todo al mismo tiempo y no olvidan el concepto de human in the loop, porque esto es lo que justo les va a ayudar a aprender, porque van a empezar a revisar cuál es el análisis que ha hecho la IA sobre esas denuncias de la línea ética. Ah, bueno, veo que quizás la IA tiene un sesgo sobre ciertas denuncias o sobre cierto comportamiento, entonces yo necesito avisar la herramienta que no debería tomar esas acciones, ¿no? Y ir pasito a pasito de entrenar la herramienta al mismo tiempo con mucha supervisión por parte de las personas. Gracias, Jamie. A partir de lo que acabas de mencionar, ¿cómo puede una organización aprovechar la inteligencia artificial sin perder el criterio humano en la toma de decisiones? Sí, creo que es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que hemos visto bastante es el uso de la IA para hacer un primer borrador de un reporte para los reguladores. Obviamente, eso es donde la IA nos puede ahorrar muchísimo tiempo y nos puede apoyar, pero nunca vamos a enviar un informe hecho por la IA a los reguladores sin revisar no solamente el contenido para confirmar que esté bien escrito, pero también verificando la información en el informe. Y creo que esa segunda parte es donde muchas empresas se meten en problemas, es solo revisan el informe para confirmar que sea bien escrito, ¿no? Pero no revisan la información a fondo para confirmar que toda la información sea correcta o verificable. Entonces, creo que es esto, es usarlo como para ahorrar tiempo en las tareas que más nos cuestan tiempo, para ayudarnos a entender quizás el contexto de algo que nos da información, pero regreso al tema que mencioné, lo cual es hay que verificar la información. Gracias, Jamie. A nivel de monitoreo interno, ¿qué recomendaciones darías para la detección de pagos a FTOs? Bueno, es una pregunta excelente, ¿no? Creo que por eso regreso al tema de informar a todos sobre los riesgos que implica esos pagos de los FTOs. Les doy un ejemplo de lo que hemos visto revisando programas de cumplimiento sobre este tema. Lo que hemos visto muchas veces es al lado de seguridad. Tienen bien ubicado la presencia de las organizaciones, tienen bien ubicado las amenazas que pueden representar, tienen ubicados los incidentes que pueden indicar posibles vínculos con los FTOs, sea pagos exactamente, sean amenazas de extorsión, sea robo, sea cualquier otro incidente de seguridad. Pero lo que hemos visto es que muchas veces esta información no llega a nivel de cumplimiento ilegal. Entonces, sin la información, no pueden identificar cuáles son los posibles riesgos y no pueden empezar a detectar posibles pagos o otro comportamiento que podría indicar justamente un riesgo de hacer negocios o realizar pagos a los FTOs. Entonces,
Creo que viene primero de información y segundo en el hecho de pagos específicamente, viene obviamente de los controles sobre los expenses, ¿no? Como mencionó Arturo, ¿no? Hemos visto en casos de gastos de empleados. Pues si no hay un control real, sería mucho más fácil dejar pasar ese tipo de pagos sin saber. Pero si la empresa tiene un control sobre los gastos, va a ser mucho más fácil reconocer ese tipo de pagos indebidos o pagos que no tienen explicación. Gracias, Jamie. ¿Qué acciones concretas podemos tomar para completar la debida diligencia inicial y qué fuentes de información nos recomiendan consultar? Bueno, en la debida diligencia básica, creo que siempre es importante hacer verificar en contra las listas de sanciones. Creo que eso es algo que muchas empresas hacen, pero una cosa que hemos visto en el último año es que, por ejemplo, en México en el último año han agregado más de 150 entidades y personas a la lista de sanciones. Entonces, lo que yo he visto es que muchas veces empresas hacen un proceso de screening cuando empiezan una nueva relación y nunca actualizan esta información. Y ahora con el tema de las sanciones que van cada día más, hay más y más sanciones y nuevas entidades, le recomiendo que no solamente lo hagan cuando empiezan la relación, pero también que pueden hacer monitoreo de los terceros. Y todo eso viene de lo que hablábamos un poco, ¿no? De reconocer el riesgo real, porque hay ciertos terceros que necesitan un monitoreo, un debida diligencia actualizada un poco más frecuente. La otra cosa que también, y depende mucho en cada jurisdicción y cuál es la información disponible, pero intentar verificar cierta información, ¿no? En México, por ejemplo, se puede verificar el número de fiscal que tiene una empresa, confirmar que sí es un número fiscal real. Entonces, lo que veo muchas veces es empresas piden información de los terceros, pero no toman nada de acciones para verificar información básica, ¿no? De la dirección, de la historia de la empresa, de los dueños finales de la empresa. Información que se puede verificar con fuentes públicos es un buen punto para empezar. Gracias, Jamie. En el caso de gestión de riesgos de socios comerciales en particular, proveedores que interactúan con el gobierno, ¿qué criterios podríamos evaluar como compañía para internalizar costos para que el proveedor cuente con medidas preventivas? Ya que sucede que algunos proveedores señalan que adoptar este tema de compliance es costoso. Sí, es ese tema de recibir un poco de resistencia por parte de terceros, creo que es algo que hemos visto, ¿no? Y más en países, en jurisdicciones o en ciertas industrias que no tienen programas de cumplimiento tan maduros. Yo creo que justo de hecho, esta transformación que estamos viendo en el tema de gestión de riesgos, lo que implica es que más y más empresas están empezando a darse cuenta de que es necesario. Ya no pueden decir que es demasiado costoso, ya tienen que implementar al menos cosas básicas de cumplimiento, ¿no? Y más obviamente proveedores que tienen relaciones con gobiernos, con funcionarios públicos, pueden presentar muchísimos señales de alerta. Entonces, lo que recomendaría es insistir en ciertos controles básicos sobre al menos los riesgos más altos, ¿no? Si es un proveedor que da muchos servicios al gobierno, pues cuáles son los controles que tienen para prevenir actos de corrupción, pagos indebidos a funcionarios públicos. Si no tienen nada y la respuesta es que no lo van a implementar, pues la empresa tiene que tomar la decisión de si quieren correr el riesgo de realizar negocios con ese tercero o no. Pero creo que estamos entrando en un momento de cumplimiento en América Latina donde esto ya no va a servir como excusa, porque ya todas las empresas están empezando a entender la importancia de tener esos programas de cumplimiento y que no solamente es un costo, pero también es una inversión en la reputación para proteger la empresa. Gracias, Jamie. ¿Cómo hacer que el modelo de compliance sea sostenible en el tiempo y que no quede obsoleto? Bueno, esa, si me permites, que Jamie, dar respuesta. A ver, ¿cómo lo hacen, cómo se hace sostenible? Digamos, no hay una varita mágica ni mucho menos, pero claramente un compliance o un modelo de compliance que aspira a dar, digamos, sostenibilidad a la propia compañía, creo que tiene que ser muy hábil y muy efectivo en
dar a conocer realmente los logros que se tienen teniendo el compliance. Es decir, el oficial de cumplimiento me parece que tiene ahí una labor muy importante de visibilizar los logros, visibilizar, miren, gracias a que tenemos un modelo de compliance, hemos evitado o hemos resuelto este tipo de multas, o hemos resuelto este tipo de riesgos que antes teníamos. Cuando lo visibilizas y si lo logras además cuantificar, creo que ahí ganas una muy buena parte de la batalla de cómo hacerlo sostenible. Y cómo asegurar, pues creo que esa también es una labor de convencer a la organización de que es importante invertir, no gastar, invertir en este tipo de programas, porque es la única manera en la que te puedes medianamente asegurar de que el negocio va a poder transitar, sobre todo en climas tan inciertos y tan retadores como los que actualmente tenemos. Ahí estarían mis respuestas. Gracias, Arturo. ¿Son confiables las investigaciones que hacemos en OSAC, OFAC e Infornet de proveedores y clientes o si existen algunas otras entidades donde se puedan verificar? Perdón, Daniela, se cortó un poquito, al menos para mí. ¿Puedes Sí. repetir la pregunta? Y nos consultan que si son confiables las investigaciones que hacen en OSAC, OFAC e Infornet de proveedores y clientes. Sí, diría que esos son buenas fuentes de información. Depende, y otra vez, ¿no? En quién es el tercero, si con esto es suficiente, porque depende mucho y por eso hay que entender el nivel de riesgo que puede presentar un tercero. Y regreso, creo que el tema de videodiligencia sigue el mismo tema que empezamos el webinar, ¿no? Lo cual es la idea de hacer siempre todo lo mismo ya no funciona. Lo que necesitan es una gestión de terceros igual, proactivo y ajustado a los riesgos reales que pueden presentar un tercero. Entonces, esos son buenas fuentes de información, pero puede ser no completamente suficiente para todos, diría yo. Gracias, Jamie. ¿Qué señales de alerta deberían monitorear las empresas al evaluar a proveedores o socios comerciales? ¿Qué señales de alerta? Eh, ¿Sabes? No sabemos si la respuesta es específicamente de FTOs o de en general. Vamos a dejar que nos consulten a ver cuál es Ok. exactamente la pregunta. Sigo con la siguiente. ¿Existe alguna herramienta en línea o alguna consultoría específica para la realidad hondureña para evaluar los sistemas de cumplimiento de una empresa? Bueno, a ver, un instrumento como tal desconozco si hay algo así, no solamente en Honduras, en el mundo en general. Yo creo que para los temas de evaluación de cumplimiento, back to the basics, hay que ir a los libros, hay que estudiar un poco, ¿no? Entender un poco lo que buscaría que la evaluación, con la evaluación, cómo hacerla. Hay ya publicadas varias guías al respecto, varias instituciones. El Departamento de Justicia, de hecho, ha hecho un importante esfuerzo en ese sentido. Y normalmente las firmas que nos dedicamos al tema de la consultoría de negocios de compliance, pues tienen un arsenal, digamos, metodológico importante para ir ayudando a las organizaciones. Pues, no es que uno vaya a una tiendita y compre un software y ya con eso, no, es algo mucho más elaborado porque la complejidad que traté de describir hace rato, pues necesita que sea de esa manera. Gracias, Arturo. Jamie nos confirman que es referente a los FTOs y si gustas te repito la consulta. ¿Qué señales de alerta deberían monitorear las empresas al evaluar no, perdón, no era esa, ¿no? Sí, sí. Al evaluar al proveedor o socios comerciales? Sí. Bueno, sí, creo que no hay como un solo señal de alerta, ¿no? Para decirnos, porque como decía, las organizaciones criminales son bien sofisticadas y mientras nosotros vamos identificando señales de alerta, ellos mismos van cambiando su estructura de operar, ¿no? Pero creo que lo que digo para a muchas personas es como
Los señales de alerta muchas veces vienen de las personas que están acostumbrados a tratar con terceros y ellos mismos identifican que hay algo diferente sobre este tercero. Y esto puede ser una estructura bastante complicada, puede ser una estructura nueva, recién creada. Digamos que tienen una relación con un tercero y ya no pueden seguir con ese tercero por cualquier cosa, pero aparece otro tercero. Y resulta que es la misma persona detrás de ambas empresas, ¿no? Entonces, la pregunta es si la empresa tiene información suficiente para poder identificar ese tipo de alertas. Lo que hemos visto también es a veces la manera en que piden el pago es algo raro, ¿no? Que no es la manera normal en que las empresas pidan un pago a su cuenta bancaria, pero están pidiendo pagos divididos, se meten terceros sin la necesidad, que más en esos terceros que pueden tener interacciones con el gobierno. Si se metan un tercero para esas relaciones con el gobierno, esto también puede ser un señal de alerta. Pero muchas veces es algo de que uno que tiene mucha experiencia en relaciones con terceros en cierta industria puede reconocer que hay algo diferente sobre este tercero, que nos hace pensar que tenemos que investigar un poco más para entender quién está detrás de estas empresas, ¿no? Creo que esto es si podría dejar un solo consejo, creo que sería esto, es entender quiénes son las personas detrás de las empresas, porque es muy fácil para personas con vínculos a estas organizaciones esconderse detrás de empresas de fachada o detrás de empresas o profesionales. Gracias, Jamie. ¿Existe alguna herramienta en línea o alguna consultoría específica para la realidad hondureña para evaluar los sistemas de cumplimiento de una empresa? Ya me la Creo que preguntaste, ya le di respuesta. ¿Te acuerdas que te Sí, adelantaste? tienes razón. Y creo que ya como última consulta, con el crecimiento de las nuevas tecnologías, ¿qué tipo de fraude consideran que representará el mayor riesgo para las organizaciones en los próximos años? yo diría lo que hablamos, ¿no? El tema de los deepfakes, porque creo que a mí al menos me ha pasado que hace 2 años, 3 años era bastante fácil reconocer videos hechos por la inteligencia artificial, los deepfakes, era bastante fácil. Lo que vemos ahora en el último los últimos 6 meses, el último año, ha sido que ya se ha vuelto muy difícil distinguir cuál es un video real, cuál es un video no real. Entonces, esto creo que va a ser algo que las empresas tienen que empezar a encontrar cómo abordar ese problema, porque sí, el problema de los deepfakes nos puede causar muchos problemas, como hablamos, no solamente de fraude, pero también de daño reputacional, pero hay muchas cosas y todo viene del tema de los deepfakes, lo cual es creado por inteligencia artificial, ¿no? Yo complementaría a lo que acaba de decir Jamie, que estoy 100% de acuerdo. Yo creo que futureando, ¿no? Viendo hacia, hacia adelante, donde creo que puede haber un riesgo, aunque no necesariamente de cumplimiento, pero sí de fraude dentro de las organizaciones, va a venir estamos viendo o estamos asistiendo a un momento en donde las criptomonedas se están normalizando, empiezan a ser cada vez más comunes en la vida diaria de las personas y de las compañías. Y sin embargo, las reglas de contabilidad, las reglas financieras, me parece que no han evolucionado de la misma manera. Entonces, en el tratamiento contable, en el tratamiento financiero, en los libros contables de la compañía sobre cómo vamos a tratar este tipo de activos, creo que ese puede ser un elemento de inestabilidad o de fraude en algún punto ya no muy lejano. Pero eso es mera especulación. Gracias, Arturo. Y bueno, con eso llegamos al final de la conferencia. Muchísimas gracias por su tiempo. Quiero agradecer nuevamente a todos los participantes por habernos acompañado esta mañana en este evento de suma importancia, que es las tendencias claves de cumplimiento y ética para el 2026. Y en especial quiero agradecer a a Jamie y a Arturo, quienes hicieron posible en realidad que realizáramos este evento. Agradezco también a nuestros miembros de Sponsors Club 2026 por su confianza y por su compromiso con AmCham Honduras. Gracias a su respaldo, continuamos impulsando todas estas iniciativas que fortalecen el desarrollo y la competitividad del desarrollo empresarial. Se trata de nuestros miembros Platino, Dinant, nuestros miembros Oro, Camosa, Deloitte, Grupo Farinter,
Louis Dreyfus Company y Walmart y a nuestro miembro Plata PBS. También les recordamos a todos que si desean ver nuevamente la conferencia, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, AmCham Honduras, donde podrán encontrar todos nuestros seminarios y conferencias en línea. De igual manera, se les estará enviando sus correos electrónicos o el link de YouTube junto a la presentación que se impartió esta mañana. También les invito a seguir nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales nos mantendremos informados acerca de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, pues damos por concluida la conferencia de esta mañana. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Muchas Muy gracias. buen día, muchas gracias. Hasta luego.